con el gusto de siempre les enviamos un fuerte abrazo. Quiero compartir como saludo pastoral esta porción de la palabra de Dios que viene en Romanos 1, versículo 7. Amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. Y damos gracias a Dios por las bendiciones que Él ha derramado en nuestras vidas, por los cuidados que Él ha tenido para con su iglesia. A pesar de toda esta situación, el Señor ha sido bueno y nos ha guardado. Ha habido luchas, ha habido desafíos, pero el Señor ha sido fiel para cada uno de nosotros. Damos gracias a Dios por las respuestas a nuestras oraciones, porque Él ha sido bueno para con nosotros. Y simplemente es invitarles a seguir firmes en esta lucha, seguir orando, constantes en la oración, dice su palabra, y seguro que el Señor seguirá cuidando de cada uno de nosotros, de su iglesia, de su pueblo. Y hermanos, queremos felicitar a todos los que cumplieron años en estos días, en esta semana, y el primero es a este Aaroncito. Queremos felicitar, que Dios le bendiga, que Dios siga cuidando de él, que Dios siga dándole esa fortaleza, ese entendimiento, y que en este año más sea un año lleno de bendición. También queremos felicitar a nuestra hermana Rocío Gaitán, quien le mandamos un fuerte abrazo, deseando que Dios derrame grandes bendiciones en su vida. Pero en especial queremos felicitar a Itzel, quien ha cumplido 15 años. Según las normas de nuestra sociedad, no escritas, pero siempre se dice así, que ahora es toda una señorita. Y queremos bendecir esa vida. Sabemos que ahora en esta nueva etapa, no solamente al haber cumplido 15 años, sino ahora ya incursionando en la preparatoria, tiene un gran desafío. Pero también sabemos que Dios va a seguir bendiciendo su vida, la va a seguir guardando como hasta ahora lo ha hecho. Así que Itzel, felicidades, el Señor sigue contigo. Y a todos los que cumplieron años en estos días, hermanos, felicidades. Que la paz de Dios sea en sus hogares. Quiero compartir un breve anuncio. Ya se ha venido anunciando desde la semana pasada, donde hemos tenido ya una sesión del Club de Varones virtual, pero ahora vamos a tener cada viernes esta actividad. Un estudio sencillo, corto, pero con mucha enseñanza. Es necesario que como varones tomemos el lugar que Dios nos ha puesto, que tomemos la responsabilidad que Dios nos ha delegado y que mantengamos en alto lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Así que, hermanos, quiero invitar a todos los varones de la iglesia que se sumen a esta actividad. Si no eres parte de este grupo, si todavía tu número telefónico no está incorporado al grupo de WhatsApp, comunícate con tu servidor o con nuestro hermano Nino, quien es el líder del Club de Varones, y él te podrá incluir para que tengas acceso a estos estudios. Si por alguna razón se te complica, con gusto te los podemos hacer llegar por alguna de las plataformas, pero es necesario que todos los hombres, todos los varones de la iglesia nos podamos sumar a este estudio y juntos aprender, porque eso traerá grandes bendiciones. Así que, hermanos, sigamos en contacto y vamos a continuar con nuestra reunión. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti
Estimados hermanos, con sumo gozo y júbilo cantemos Marcharemos al bello Edén, canción 420. Acompáñanos desde sus hogares. Marcharemos al bello Edén, entonando una nueva canción. Somos siervos de Dios y también del ejército de salvación. Avanzar, desplegar la bandera enfrente del mar. Avanzar, desplegar el rojo, amarillo y azul. Venceremos al mal por Jesús, quien murió por su gran compasión. Él es guía, poder y la luz del ejército de salvación. Amarillo y azul. Y triunfante en la lucha sacar por Jesús en celeste mansión. Bienvenido el soldado será del ejército de salvación. Avanzar, desplegar la bandera enfrente del mar. Avanzar, desplegar el rojo, amarillo y azul. Siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus
hoy ante tu altar, un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar, con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar, con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. Un gusto estar aquí y poder compartir una vez más de la palabra de Dios. Y en esta ocasión quiero comenzar este sermón dando el título y después poder dar una definición de estos conceptos. Y el título es Comprometidos con el Evangelio. La palabra comprometido tiene que ver con una obligación contraída que hay entre dos o más partes. Es un acuerdo formal al cual llegan unas personas y están obligados a ciertas actividades, a ciertas cosas. Palabras similares a comprometido es convenio, pacto, acuerdo, obligación, deber, empeño. Y el término evangelio dice que proviene de un vocablo griego que significa buena nueva y hace referencia a el ministerio, la vida de nuestro Señor Jesucristo. También conocemos los evangelios, que son libros, que son escritos, que conforman el nacimiento o desde el anuncio, nacimiento, vida, ministerio de nuestro Señor Jesucristo, muerte y resurrección. Y es a través de estos evangelios en el que Dios ha revelado a su Hijo Cristo Jesús. Entonces, el evangelio es la buena nueva. Si juntamos ya estos dos conceptos que hablamos acerca del título, entonces estamos hablando de
que estamos de alguna manera de acuerdo en anunciar las buenas nuevas. Estamos obligados a compartir con otros esa palabra de salvación que una vez llegó a nuestra vida. Y pensando en esto, o bajo este concepto del compromiso que tenemos de una vez que somos alcanzados por Cristo Jesús, ahora nosotros tenemos el compromiso con otros para que también Cristo Jesús los alcance. Y para ello quiero empezar con una serie de temas que el apóstol Pablo escribe a los romanos. Una carta que, si es verdad, no es la primera que escribió, sí aparece como la primera carta en nuestras Sagradas Escrituras, en la Biblia. En ese orden la pusieron, aunque no está en orden cronológico. Y esta carta de los romanos realmente es una carta muy profunda. Es una carta con mucha teología, con mucha enseñanza. Y a diferencia de sus otras cartas, el apóstol Pablo en esta manifiesta un amplio conocimiento de lo que tiene que ver con la justicia, la fe. Es en esta carta precisamente donde grandes héroes de la fe, y hablo en este caso de Martín Lutero, es donde conoció que el justo por la fe vivirá. Es donde Dios habla a este hombre y sus ojos son abiertos y se da cuenta del gran error en el cual estaba. Es este escrito de Romanos el que nos lleva a conocer de una manera más amplia la diferencia entre la ley y la justicia de Dios. Es decir, la ley nos acusa, mas la justicia de Dios, que es en Cristo Jesús, nos da ese perdón o nos da esa justificación. Y es este escrito, un escrito de mucha profundidad. Simplemente en el primer capítulo, que es donde vamos a empezar, hablamos acerca de la salutación, que es un saludo, en este caso apostólico. Y este saludo apostólico es un saludo un poco amplio, a diferencia de los saludos que acostumbraba el apóstol Pablo. Y imaginemos qué tan profundo tiene este escrito, que simplemente en los primeros 7 versículos de este capítulo podemos encontrar grandes tesoros doctrinales. Vemos a la Trinidad actuando, vemos doctrinas muy fundamentales como en Cristo se une la naturaleza divina y humana, pero no es ahí donde quiero llevarnos, es al compromiso de anunciar el propósito por el cual Dios nos ha llamado, el propósito por el cual Dios nos ha sacado de ese ambiente donde estábamos, de esa oscuridad donde vagábamos, y nos ha traído a su luz, y dice su escritura, luz admirable. Y quiero, hermanos, que prestemos atención aquí a lo que dice el primer versículo, donde dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Más adelante nos daremos cuenta, por ejemplo, del versículo 8 en adelante, Pablo manifiesta su gran deseo por ir a la iglesia de Roma. Sin embargo, Pablo no había, cuando escribe esto, no había podido ir a Roma. Pablo no fundó
la iglesia en Roma. Realmente no hay un registro cierto de quién fundó esta iglesia. Lo que se sabe es que había cristianos en la ciudad de Roma. Ahora, Pablo se presenta de una manera muy sencilla, de una manera muy simple, pero creo que es la manera más verdadera para poder decir quién era Pablo. ¿Y por qué no? Para decir quiénes somos nosotros. Dice que él se identifica como Pablo, siervo de Jesucristo. Pero ¿quién era Pablo? La historia nos dice que Pablo en su pasado fue un hombre que tenía por nombre Saulo. Sabemos que este hombre era un conocedor de la Escritura. Sabemos que este hombre en su celo, quizás equivocado, pero él quería defender su verdad. Y en esta posición vemos que es aquel hombre que conspiraba contra los primeros cristianos. Adquirió una autoridad y un poder tal que tenía facultad de recorrer diferentes ciudades para perseguir a los cristianos, para perseguir a todo aquel que proclamara el nombre de Cristo Jesús. Y es este hombre quien autorizó muertes, aunque solamente vemos el registro del primer mártir, que es Esteban, es autorizada por este hombre, es promovida por este hombre llamado Saulo. Él era el que conspiraba. Sin embargo, él no dice Pablo, aquel hombre que perseguía a la iglesia. No usa tampoco su elocuencia, no usa su gran capacidad, su gran conocimiento para decir Pablo, aquel que estuvo en tales escuelas. No usa esas credenciales, usa la credencial más humilde, pero más verdadera que podría utilizar. Pablo se denomina o se identifica como siervo de Jesucristo. Según los expertos, nos dicen que hay dos palabras en griego que se utilizan para referirse a siervo. Y una de estas palabras es doulos. Doulos, y la otra palabra es diáconos, que es lo que nosotros conocemos como los diáconos de la iglesia, los que sirven en la iglesia. La diferencia entre estas dos palabras es que la primera, doulos, tiene que ver con un servicio todavía más humilde y se utilizaba muchas veces para hablar de aquellos que eran esclavos. Ahora, tiene mucho sentido este concepto porque estaba escrito hacia aquellos romanos cristianos. Y vale la pena decir, en aquel tiempo se decía que la gente que servía al emperador César usaba esta expresión de doulos de César, esclavo de César, siervo de César. Sin embargo, para ellos era un cierto prestigio el saberse servidores del imperio. Y es por eso que Pablo utiliza esta expresión de doulos, que va más allá de un siervo, sino un esclavo, una persona que está bajo las órdenes, sin cuestionar, sin opinar, simplemente obedece todo lo que se le diga. Y es la forma en la que Pablo se identifica. Aquí aparece siervo, pero en el escrito original está usada la palabra doulos, que significa esclavo. Y el propósito que Pablo dice que tiene es que es llamado a ser apóstol y que es apartado para el evangelio de
Dios. Quizás de una manera bíblica, el último apóstol sería Pablo. De hecho, Pablo significa el más pequeño. Según la norma, para ser apóstol era porque eran los testigos presenciales de lo que había vivido Cristo Jesús, de la vida de Cristo Jesús, aquellos que habían sido llamados de una manera directa por Cristo Jesús. Y en el caso de Pablo, vale la pena recordar que ahí en el capítulo de Hechos habla de cómo el mismo Cristo Jesús le habla a este hombre. Y dentro de este diálogo, de esta entrevista, de este encuentro, podemos ver que Pablo cumplía con el requisito para ser llamado apóstol. Por eso él se dice apóstol para el Evangelio, apartado para el Evangelio, y el Evangelio del Todopoderoso. Pablo, aquí en esta introducción, en este saludo, habla de un evangelio directo, de un evangelio, no quiero decir simple, pero de un evangelio muy entendible, muy práctico. Y dentro de estos versículos que vamos a leer, dice que él había prometido, Dios había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección entre los muertos. Quiero volver a leer el versículo 1 y juntarlo con el versículo 3 para entender lo que voy a mencionar en un momento. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Dios Padre, que es el del Evangelio, acerca de el Hijo, Cristo Jesús, y que fue levantado con poder según el Espíritu de Santidad, aunque también por como está escrito se refiere al Espíritu Santo. Entonces, una pequeña porción, encontramos una riqueza teológica, pero también encontramos cuál es el Evangelio simple, sencillo, práctico y directo. Dios, por medio de Jesucristo, actuando con el poder del Espíritu Santo. Dentro de lo que Dios siempre establece es cumplir su palabra. Y él había dicho que David iba a tener de su descendencia el trono eternamente. Y los padres carnales de Jesús, en este caso José y María, ambos eran del linaje de David. Ahí se cumple esta palabra. Pueden ustedes checarlo ahí en las genealogías de Jesús en el libro de Mateo, en el Evangelio. Ahora, fue reconocido como Hijo de Dios con poder, porque nadie hizo, ni nadie hará lo que Él hizo. Simplemente dar vida a otro. Cuando llamó a Lázaro, aquellas personas o aquellos jovencitos que decían: mi hijo está muerto, mi hijo, y él lo levantaba. Era el único capaz de dar vida. Él mismo declaró que él podía dejarla y volverla a tomar, porque tenía el poder como Hijo de Dios. Ahora, este poder es mostrado para nosotros de alguna manera poder entender que en Cristo Jesús, que es el Hijo de Dios, hay salvación y hay poder. Y ese poder también fue heredado
hacia nosotros. Ahora bien, hay una parte muy importante que es la base central de esta meditación, de este sermón. Ya hablamos de cómo Pablo se identifica. A pesar de tener un gran testimonio, a pesar de tener una conversión impactante, a pesar de ser llamado de un trasfondo muy religioso, de un gran celo, él utiliza esas cartas. Él se identifica como siervo de Jesucristo, con toda humildad. Reconoce que el Evangelio, las buenas nuevas, son de Dios, es decir, es Dios quien nos da las buenas noticias por medio de Cristo Jesús, que somos justificados, que hallamos salvación y que en la resurrección nosotros tenemos victoria con el poder del Espíritu Santo. Ahora, ese Evangelio que es básico, sencillo para entender, es el Evangelio que Cristo Jesús nos ha llamado a hacer. Y estamos hablando de ese llamado universal. Un llamado a obedecer por fe lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Sigamos adelante en nuestra lectura. Dice versículo número 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado, en este caso Pablo, recibió la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Pablo recibió la gracia, recibió el llamado, el apartado para anunciar, para la obediencia en fe. Nosotros, si es verdad que hoy en día no hay apóstoles, aunque algunas personas se llaman así o se autoidentifican así, y está bien, bíblicamente Pablo fue el último apóstol, pero nosotros estamos llamados a ser siervos. A veces pensamos mucho en las jerarquías, ¿no? Dentro de nuestra iglesia, dentro del movimiento cristiano, que soy el pastor, que soy el... No, somos siervos, somos esclavos. No importa el estatus que tengas, sea económico, sea social, no importa el gran estudio, el gran conocimiento que tengas, somos esclavos de Cristo Jesús y estamos llamados a obedecerle en fe. Estamos llamados a atender esa voz por lo que creemos, por en quién creemos, quién fue el que nos llamó, quién fue el que nos rescató y quién nos da la victoria, Cristo Jesús. Pues a Él obedecemos en fe. Y este es un llamado universal. Cuando nosotros podemos reconocer a Cristo Jesús como Señor, cuando nosotros podemos atender las indicaciones de Cristo Jesús como el amo. Ahí en la conversión de Pablo hay un diálogo muy interesante. No vamos a entrar a fondo en él, nada más quiero resaltar el cómo Pablo, con esa autoridad, con ese orgullo, con esa manera de ser de Pablo, todavía Saulo, reconoce a Jesús. La historia que viene ahí en Hechos 9 dice que Saulo iba con una guardia y que iban a la ciudad de Damasco, que estaban cerca de esta ciudad. Un gran resplandor se le presentó y la guardia, aunque escuchó la voz y pudo percibir el resplandor, no entendió nada. Pablo, con ese resplandor, cae de su caballo y hay una pregunta
y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? La respuesta de Pablo fue: ¿quién eres, Señor? Desde el momento en que Pablo cae a tierra, le da esa jerarquía de Señor. ¿Quién eres, Señor? Y se somete con otra pregunta y le dice: ¿qué quieres que yo haga? La primera pregunta es: ¿quién eres, Señor? Jesús le responde. Y después Pablo vuelve a preguntar: ¿qué quieres que yo haga? Y Jesús le da instrucciones muy precisas. En Romanos 1:3, que es parte de nuestra lectura, también Pablo dice que es nuestro Señor. Y es la importancia de entender que Cristo Jesús es el Señor y nosotros somos los siervos de este Cristo Jesús, de este Señor. Ahora, obedecemos en fe. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Estamos llamados a ser de Cristo. Le pertenecemos a Él. Por tal motivo, Él nos ha dejado un mandato muy claro. Voy a leer estos versículos para entender ese llamamiento universal. Cristo nos llama a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Marcos 6:15. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hechos 5:42. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 4:20. Y en esos 3 versículos que leímos, y hay muchos más, podemos entender que nosotros tenemos un llamado. Recibimos la palabra de Dios, alguien habló a nuestra vida, y este fue el Señor. Ahora nosotros tenemos el compromiso de anunciar ese mensaje. Y ese mensaje tiene que ver también con, sí, el anuncio del Evangelio, pero también debemos de recordar que estamos llamados a ser santos. Versículo número 7, que es la última parte, dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Es muy sencillo la meditación de esta tarde. Tenemos un compromiso con el Evangelio. El Evangelio parte de la obediencia en fe, la obediencia a Cristo Jesús, y a cumplir ese mandato. Uno es predicar, anunciar las buenas nuevas de Dios por medio de Cristo Jesús y con el poder del Espíritu Santo, pero también estamos llamados a ser santos. Y aunque muchas veces hemos confundido este término de santos, creemos que es perfección, creemos que no cabe error, y no es verdad. Ser santo es apartado para el Señor. Y muchas veces hemos luchado contra este concepto. Pensamos que ser santo es dejar de pecar, y no es verdad. Seguimos pecando, seguimos luchando con la carne, porque bien también lo explicó Pablo. Hay algo dentro de nosotros que es la carnalidad, que nos lleva a hacer lo que no queremos hacer. Y esta lucha siempre va a estar en nosotros hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Por medio del Espíritu Santo, el Señor empieza a transformar nuestras vidas. Pero la transformación lleva todo un proceso. Hemos dejado de practicar ciertas cosas, pero hay otras
con las que tenemos que seguir luchando. Nosotros estamos llamados a anunciar el Evangelio y a vivir en santidad. Y hoy quiero llevarte a este compromiso, a que ahí donde estás, no necesitas irte al otro lado del mundo, ahí donde estás, que te asegures que todos los tuyos han alcanzado esa gracia que hay en Cristo Jesús. Y que juntos como familia, puedan esforzarse para vivir en santidad, porque estamos llamados a ser santos. Este es un reto, este es un desafío que dejamos ahí. En un simple saludo, Pablo nos enseña grandes cosas, pero sobre todo el compromiso que tenemos delante del Señor para llevar el Evangelio. Que el Señor te bendiga. Oremos. Padre, en esta hora te bendecimos y te glorificamos por tu palabra, porque nos enseñas que es viva y eficaz y que sirve para enseñar, para redarguir. Gracias, Señor, porque nos muestras ese compromiso que tenemos, Señor, contigo. Una vez que fuimos alcanzados por tu misericordia, por tu gracia, ahora, Señor, estamos llamados a anunciar el Evangelio a aquellos, Señor, que nos rodean. Permite, Padre, que este compromiso sea un compromiso real. Permite, Señor, que lo podamos tomar con toda la seriedad, con esa responsabilidad que merece, y que podamos, Señor, hablar con esa sencillez, con esa claridad, Padre, de que tú nos has amado, y que por medio de Jesucristo tenemos justificación, tenemos salvación, y que por tu Espíritu Santo podemos ser transformados, Señor. Ayúdanos, Padre, también a mantenernos en ese esfuerzo continuo, en esa lucha diaria, Señor, para vivir en santidad delante de ti. Es verdad que no somos perfectos, que fallamos, que aún nos equivocamos y cometemos pecados, Señor. Pero tú sabes, Señor, que te servimos no perfectamente, pero sí sinceramente, Señor, porque es nuestro anhelo vivir conforme a tus estatutos, bajo tus mandatos, de acuerdo, Señor, a lo que tú nos has enseñado. Padre, toma en tus manos las vidas de aquellos que están comprometiéndose, Señor, a llevar ese Evangelio, comprometiéndose, Señor, a vivir en santidad, haciendo caso, obedeciendo en fe a ese llamado universal. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor siga bendiciendo nuestras vidas.